buenos días a todas y a todos. Primero, les agradezco por interesarse en este taller y seguramente también han ingresado a otros talleres que hemos estado realizando en el contexto del Laboratorio de Escritura Armadillo. Algo importante y que me gusta es que me vayan haciendo preguntas a medida que comprenden algo o que no comprenden algo. Importante la retroalimentación. Y para ello les voy a solicitar que activen el micrófono, ¿ok? Porque yo no estoy viendo el chat. Entonces para mí es súper importante escucharles. Este taller del día de hoy se titula Tengo un problema de investigación, herramientas para planificar y escribir mi memoria. Mi nombre es, como pueden ver ahí, Paula Morgado. También está mi correo. En caso de que quieran solicitarme el material luego del taller, no hay ningún problema. También reiterarles la importancia de que asistan a las tutorías de Armadillo que vamos a estar trabajando durante enero. Entonces les dejo esta la invitación. En particular, ¿qué vamos a revisar en este taller? Y que me quería adelantar, ¿para qué? Para que no se vayan saliendo y estén atentos también a que al final vamos a ir viendo más ejemplos. Primero vamos a conversar acerca del proceso de planificación de la escritura, de este subproceso de planificación que tenemos que llevar a cabo siempre que escribimos, sea una memoria, una tesis o cualquier otro tipo de texto. Luego vamos a indagar en específico las características del problema de investigación. Posteriormente nos vamos a un trasfondo más importante aún, que son las movidas retóricas, es decir, las secciones, párrafos de la introducción en que tenemos que desplegar y explicar este problema de investigación que tenemos. Y finalmente vamos a revisar ejemplos concretos, extraídos sobre todo de los trabajos que hemos ido haciendo en las tutorías de Armadillo, ¿ok? Importante mencionar que, como les decía Enrique en un inicio, independiente de la fase en la que estén, es decir, si recién van a comenzar a escribir sus memorias, sus tesis, sus trabajos de titulación, o si ya están escribiendo, si están realizando el proyecto, o incluso si van en la fase de análisis de resultados, siempre pueden volver a cada uno de estos elementos y sus procesos que vamos a revisar en el taller del día de hoy. No son excluyentes. Siempre podemos mejorar nuestra escritura, siempre va a ser perfectible. ¿Ya? Entonces no hay problema con eso. ¿Y de dónde nace este taller? Que también es relevante decirlo, nace de los principales errores, falencias que hemos identificado en las tutorías que hacemos en Armadillo. Consideramos que en general no se despliega de manera tan concreta y de manera tan comprensible el problema de investigación. Esto en muchas ocasiones sucede, ¿por qué? Porque ustedes están insertos e insertas en una investigación más macro, ¿no? Entonces ya hay una serie de resultados, hay una serie de metodología, y no hacer ese análisis metalingüístico de nuestro problema de investigación hace que no lo tengamos con completa claridad. ¿Ya? Entonces, siempre es dificultoso el problema de investigación. Yo creo que identificarlo y proponerlo puede ser una de las fases más complejas de la escritura de memoria de tesis. Esto te puede llevar meses, bastantes meses encontrarlo, pero vamos a ir conversando sobre eso y quiero también que me vayan contando cuáles son sus experiencias. Siempre me gusta partir todo taller, sea este o sea otro, con la presentación del macro proceso de escritura. Primero decirles que la escritura es un proceso, un macro proceso súper complejo. Esta habilidad la vamos a desarrollar a lo largo de toda nuestra vida. Y como por ahí nos decía Catalina, creo que era en un inicio, llega a ser frustrante, en algunas ocasiones. ¿Por qué? Porque la escritura tiene un componente emotivo, emocional súper relevante, ya que hace que en muchas ocasiones nos frustremos. ¿Por qué? Porque es un macro proceso complejo que está constituido por estos subprocesos que ustedes pueden identificar acá en la imagen: el subproceso de planificación, de puesta en texto, es decir, textualización, escritura misma, y el subproceso de revisión. Como ustedes pueden observar ahí en la pantalla, las flechas son bidireccionales. ¿Por qué? Porque este macroproceso de escritura es recursivo. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo ir y volver de un proceso a otro. Por eso les decía que este taller les puede servir independiente de la etapa en la que estén. Pero nos vamos a centrar en particular el día de hoy en el subproceso de planificación. ¿Por qué? Porque en el subproceso de planificación es donde tenemos que comenzar, valga la redundancia, a planificar y a edificar nuestro problema de investigación. En concreto, en este subproceso de planificación,
lo que hacemos es fijar objetivos. Objetivos que tienen relación con toda la escritura de la memoria, pero también con nuestra propia investigación, objetivo general, objetivos específicos. Generamos ideas que vamos a desarrollar a lo largo de nuestro escrito y como objetivo, como propósito, que ya lo vamos a observar, tenemos que armar un plan del texto que deseamos escribir. Entonces, en concreto, ¿qué es planificar? Como les dije, la planificación es un subproceso de la escritura y el objetivo fundamental de este subproceso de planificación es que tanto escritores como escritoras nos podamos formar una representación mental, es decir, una representación cognitiva del texto que queremos escribir. En principio, esto suena muy abstracto, ¿no? Porque es una representación en nuestras mentes. Sin embargo, ya vamos a ver cómo lo concretizamos, cómo lo materializamos. Otra cosa importante es que la fase o el subproceso de planificación está íntimamente ligado con lo que le llamamos acceso al conocimiento. ¿Y esto qué es? Identificar qué género vamos a escribir, cuáles son las características de ese género, que en este caso particular es una memoria, una tesis o un trabajo de titulación, y además qué contenido voy a escribir sobre ese género, ¿ya? O sea, el qué género escribo y el qué contenido escribo también. Pero lo más importante de este subproceso de planificación es que tenemos que identificar lo que denominamos la situación retórica. ¿Qué es la situación retórica? Identificar el tema, identificar el propósito de nuestro escrito y cuál es la audiencia a la que estamos planteando comunicar este texto. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, vamos bien porque no estoy leyendo el chat, así que no sé qué es lo que están escribiendo. ¿Hasta el momento bien? Ya, muchas gracias, Catalina. Porque no les veo, entonces siento que me estoy hablando a mí misma. Ya, como les decía, entonces, su proceso de planificación, que tiene como propósito que nos hagamos una representación mental. ¿Qué sucede? Que en muchas ocasiones los y las estudiantes no planifican. Muchas veces me han preguntado, porque ya he dictado este taller, cuánto tiempo tenemos que destinarle al subproceso de planificación. Una persona que tiene más experticia en la escritura no demora tanto en este subproceso, pero una persona que no tiene mucha experticia y que además por primera vez está escribiendo una memoria, una tesis o un trabajo de título, va a demorar mucho más. Entonces hay que otorgarle el tiempo suficiente al subproceso de planificación. Ya va a depender de nuestra experticia. Sí, yo tengo una consulta sobre eso. Ajá, sí. Que cuando uno planifica, para mí por lo menos ha sido muy difícil empezar a hacer un texto cuando yo no conozco el mapa. O sea, cuando estoy recién empezando a investigar, por ejemplo, es muy difícil poder tener una imagen macro como para poder hacer un índice o una planificación. Entonces, ¿cómo recomiendas abordar al inicio del proceso? Quizás pasan en etapas distintas. Exactamente, que ya vamos a ir revisando cuáles son los elementos que tenemos que identificar para ir planificando. En el fondo no es llegar y sentarnos y decir ya, ahora voy a planificar la escritura de mi memoria, no. Es mucho más complejo que eso. Entonces, ahora vamos a ir observando en concreto. Yo les decía, tiene un objetivo muy abstracto, una representación mental, pero esto ¿cómo lo materializamos? ¿Cómo lo podemos concretizar? Primero, lo que tenemos que identificar es el tema. Ya eso es lo primero que hacemos en este proceso de planificación. Delimito mi tema del escrito. Puedo delimitar un área temática más amplia y un tema más específico. Por ejemplo, área temática, epidemiología, tema en específico de mi investigación, COVID-19. ¿Ya? Entonces ahí lo tengo delimitado. Voy armando todas estas pautas para poder planificar. También es importante hacer una lluvia de ideas acerca del conocimiento previo que yo ya poseo sobre este tema particular que delimité. Y también esta lluvia de ideas tiene que estar acompañada de la lectura de fuentes, ya que la lectura de fuentes tiene relación con la fase del acceso al conocimiento. Antes de planificar, chiquillos y chiquillas, es súper importante hacer una revisión bibliográfica profunda para saber qué se ha hecho en torno al tema y cuáles son los vacíos de investigación. Entonces, sin una previa lectura, difícilmente voy a poder ponerme a planificar y generar una buena planificación y una buena representación del texto que deseo escribir, ¿ya?
Siempre es importante entonces delimitar la temática. ¿Y cuáles son las preguntas que se pueden hacer? Y esto entonces es a lo que yo les invito a realizar cuando ustedes van a estar en ese proceso de planificación y de acuerdo con lo que el compañero nos preguntaba. Preguntarse, ¿puedo resumir el tema de lo que pretendo redactar en una sola frase? ¿Qué quiere decir esto? Compartir, sobre todo para hacer como revisiones de pares, compartir su tema de investigación. Ya no sé si han llevado a cabo ese ejercicio, pero de verdad que es un muy buen ejercicio. ¿Sobre qué quieres investigar? Aun cuando estoy en la fase de planificación. Otra cosa importante que se tienen que preguntar, si esta lluvia de ideas que yo realice confluyen mis ideas principales hacia el tema sugerido en esa frase, es decir, la delimitación, perdón, del tema de mi escrito. Y también preguntarme, ¿es un tema atractivo? Acá quiero hacer una salvedad. En investigación, sobre todo cuando ustedes defienden sus memorias, sus trabajos de título, o incluso cuando ustedes escriben un artículo de investigación, se solicita dentro de las rúbricas, dentro de las pautas de evaluación, que sea un tema atractivo. ¿Pero qué quiere decir en este sentido atractivo? Que podamos contribuir al área de investigación, ¿ya? Porque, a ver, si hablamos de atractivo es demasiado subjetivo, pero lo importante y lo atractivo es que sea un aporte, ¿ya? A eso nos referimos con esta palabra en particular. Entonces, lo primero que tengo que hacer para planificar es delimitar mi tópico, delimitar mi tema, delimitar mi área temática y junto con ello hacer una lluvia de ideas acerca de esta temática. Pero recuerden, sobre la base de mi conocimiento previo en torno al tema y también sobre la base de la revisión bibliográfica extensa que tengo que hacer previamente. Tengo que leer mucho. La escritura siempre va a estar íntimamente ligada con la comprensión de textos. Ahora, ¿cuál es el paso siguiente? Tengo que identificar el propósito de mi escrito, el propósito de mi texto. Primero, conocer la finalidad del texto. Todo texto tiene como gran propósito comunicar ideas, ¿ya? Pero en el caso específico de la memoria, de la tesis o de trabajo de titulación, vamos a tener otros propósitos más particulares. Primero, tenemos que tener una finalidad, un propósito acreditativo, ustedes lo saben, o sea, tienen que escribirlo, luego tienen que realizar sus defensas y de esta manera ya pueden ser profesionales en un área. Pero además, lo otro relevante y fundamental como propósito de la escritura de estos géneros es generar conocimiento científico. Ya eso es lo más relevante, ¿no? Y esto nace a propósito de ¿qué? De un problema de investigación que ustedes identifican. Y el otro propósito incluido acá es informar los aportes de la investigación que realizaron sobre la base de una metodología estricta, ¿ya? Importante delimitar los pasos que voy a llevar a cabo para conseguir este propósito, o estos en el fondo 3 propósitos que yo les acabo de mencionar. ¿Para qué estoy escribiendo? ¿Con qué propósito estoy escribiendo? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que quiero que el lector o la lectora sepa después de leer mi texto? Entonces, respecto de lo que nos preguntó el compañero, ir anotando todo esto, ir especificando lo más posible para que esta representación mental se materialice en escritura y en planificación. También es súper sugerible en la escritura de este tipo de género tener un cuaderno de notas o un diario de notas, donde pueden ir haciendo cada una de las fases, ¿ya? Por lo tanto, estas preguntas les guían y eso me permite ir planificando. Lo último que tengo que identificar en el proceso de planificación es mi audiencia, describir lo que más pueda mi audiencia. Hasta acá no sé si queda alguna duda, voy a tratar de mirar el chat. O me las pueden decir de todas maneras activando el micrófono. Creo que no. Entonces continúo. El último elemento que tenemos que identificar en la fase de planificación es la audiencia. Determinar las características de esta audiencia ideal. Ya siempre va a ser una audiencia prototípica la que yo le estoy escribiendo ideal. ¿Quién va a leer mi texto? ¿Qué nivel de especialización tienen en el tema? ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto mi lector o lectora maneja el tema que estoy exponiendo? Importante acá, en una memoria, en un trabajo de título, en una tesis, no tengo que escribir la historia desde Aristóteles, desde Platón de mi temática, ¿ok? Solo me tengo que acercar y tengo que exponer aquellos conceptos que son relevantes para comprender la investigación en concreto, ¿ya?
Lo otro, ¿cuál es el registro adecuado para referirme a mi lector y lectora? Que en este caso sabemos que tiene que ser culto formal. Y acá yo les pongo algunas audiencias a las que podría llegar su trabajo. Por ejemplo, mi audiencia son compañeros y compañeras de clase, son docentes, es mi profesor o profesora guía, personas interesadas en el tema. En el caso del género que estamos trabajando ya sabemos cuál es la audiencia, ¿no? La audiencia más directa y la primera audiencia es profesor o profesora guía, tutor o tutora, y luego el comité, pero lo más idóneo es que luego estas memorias, estas tesis se transformen en un artículo de investigación. Por lo tanto, también tengo que escribir para esa comunidad disciplinar en particular. ¿Ya? Entonces tendríamos como en el fondo estas tres audiencias prototípicas o ideales para quien estoy escribiendo. Acá voy a dejar de compartir un momento porque estoy viendo mensajes en el chat que quizá me pusieron alguna pregunta. Claro, Enrique hizo pensar en la audiencia es muy importante. Un escritor experto siempre tiene en consideración a la audiencia. Exacto. Es tentador saltarse la planificación, es súper tentador, pero después es tan complejo si uno no lleva a cabo ese subproceso. Entonces, en resumen, la planificación tiene que ser lo más específica posible. ¿Cómo lo puedo concretizar yo? Y acá les doy algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque el objetivo fundamental del subproceso de planificación es tener un plan de escritura. ¿Esto para qué? Para que no suceda lo que decía el compañero, que me siento y digo, voy a planificar, pero ¿qué planifico? ¿Con qué planifico? Y el plan de escritura consiste en un esquema, en un mapa conceptual, en un diagrama de flujo, en una plantilla de planificación donde yo organizo las ideas que luego se van a transformar en párrafos y posteriormente en mi escrito. Acá les pongo algunos ejemplos. Acá tenemos una plantilla de planificación donde puedo poner el título tentativo de mi texto, la audiencia a la que está dirigido el texto, describir bastante a la audiencia los niveles de conocimiento que tienen acerca de la temática. Luego nos vamos al contenido, problema de investigación, preguntas de investigación, objetivo general, objetivos específicos, introducción. ¿Cuáles son las ideas? Aquí está el tema que yo les decía, la lluvia de ideas. ¿Cuáles son las ideas que voy a desarrollar o los temas que voy a desarrollar en mi introducción? Tengo que tener una justificación también de la investigación, es decir, por qué es relevante llevar a cabo mi propuesta metodológica. Luego en el desarrollo también puedo especificar mucho más allá y hacia las conclusiones, proyecciones, limitaciones. Entonces, identifico, caracterizo y luego lleno mi plantilla de planificación. ¿Ya? Así se materializa el subproceso de planificación. Y luego con esto yo ya trabajo y me puedo sentar tranquilamente a textualizar. También acá tenemos otro ejemplo. Importante decirles que el plan de escritura tiene que consistir en aquello que a ustedes les acomode. Ya, por ejemplo, particularmente a mí me acomoda escribir secciones, subsecciones, pero habrá otras personas que les acomoda esta plantilla de planificación, o habrá otras personas a quienes les acomoda hacer un mapa conceptual. Miren este mapa conceptual de acá, en el que yo puedo planificar muchas cosas, desde el problema, planteamiento del problema, objetivo, justificación de la investigación. También puedo ir a la estructura del trabajo, al marco teórico, marco metodológico, también análisis e interpretación de los resultados, etc. ¿Ya? Entonces, para resumir y para finalizar este primer elemento del taller, ¿qué es planificar? Sobre todo planificar es un subproceso del macroproceso de escritura que tiene como objetivo realizarnos una representación mental del texto ideal que deseamos escribir. Pero esto, ¿cómo lo realizo yo en concreto? Primero tengo que identificar el tópico, me hago estas preguntas. Luego el propósito, me hago esas interrogantes. Lo mismo con la audiencia, caracterizarla. Y el plan de escritura, que ustedes pueden seleccionar una plantilla de planificación, un mapa conceptual, diagrama de flujo, etcétera, lo que más les acomode. ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, todo bien por acá, por lo menos. En el fondo, lo complejo es que no siempre cuando llegamos al momento de escribir una memoria, una tesis, nos dicen, mira, es súper importante planificar. No siempre es así. Entonces, por eso yo creo que es importante que asistan también y soliciten tutorías en Armadillo y que asistan a este tipo de taller.
ya porque podemos todo eso que parece tan abstracto o que los primeros estudios que se hacían sobre escritura sobre todo decían que teníamos que esperar la inspiración a modo de escritura poética, narrativa, y no, porque en realidad si les preguntamos a poetas o a gente que escribe en el ámbito de la literatura, igual llevan a cabo este proceso de planificación. Entonces cuando esperamos esa luz divina, ese llamado para escribir, es cuando nos empezamos a frustrar, porque no sabemos qué hacer. Pero si tenemos un plan de escritura súper detallado, súper concreto, se nos va a facilitar la vida. Ahora... Yo quiero hacer un comentario. A mí, mi profesor, bueno, yo estoy ya casi en las partes finales de la entrega de mi tesis, pero mi profesor en su momento me recomendó primero definir la tabla de contenidos, como para ir enfocando de mejor manera el desarrollo, que de alguna forma la tabla de contenidos guiara al lector sobre lo que se va a ejecutar. Y sentí que eso me ayudó también para redactar mejor mi tesis. Sí, Hans, qué bueno que traes a colación ese comentario y esa experiencia, porque también es otra manera de planificar y es otro plan de escritura, ¿ya? Yo siempre lo recomiendo más que nada para la escritura del marco teórico, o lo que yo les decía que me acomodaba a mí, esto de hacer secciones, subsecciones, que es un poco lo que estás mencionando, pero sobre todo para el marco teórico sirve mucho partir de los índices temáticos y luego ir hacia la escritura, porque también nos posibilita ver qué desarrollo, qué progresión temática vamos a tener con nuestra memoria, nuestra tesis, es decir, vamos de lo general a lo particular, vamos viceversa, vamos a ir de problema a solución, cuál va a ser la estructuración. Entonces lo que nos dice Hans también es un buen aporte y lo podrían realizar. Creo que voy a dejar de compartir un momento para poder leer. Me pasa que cuando tengo tiempo limitado, mi mente se inspira para concretar informes, pero reconozco que no son de la calidad que quisiera. Uy, esa también es otra experiencia real, ¿no? Que a veces funcionamos en contra del reloj, cuando sabemos que tenemos poco tiempo. Pero claro, la memoria, el trabajo de título son trabajos tan relevantes, tan importantes, que yo creo que tenemos que darle el tiempo suficiente, ¿no? Y hacer cada una de las fases, subprocesos de escritura. Pero eso también es real, que si tenemos que entregar un trabajo mañana y hay que entregarlo, estamos contra el reloj y algo va a salir de ahí. Pero probablemente no va a tener la calidad que quisiéramos, como bien escribe el compañero en el chat. Ahora, si nos vamos en concreto al problema de investigación o al planteamiento de un problema de investigación. Un problema de investigación en realidad siempre tiene que ser un vacío que encontramos para, valga la redundancia, poder investigar. Y acá yo les tengo una frase de Einstein que dice: es más importante para la ciencia saber formular problemas que encontrar soluciones. Así de fundamental es el problema de investigación. Y el problema de investigación hay que craneárselo y hay que hacer un análisis, un metaanálisis de cuál es mi problema de investigación justamente en el subproceso de planificación. ¿Cómo se concretiza el planteamiento del problema? Fijando el objetivo general de investigación en un principio. Preguntas de investigación. También es importante mencionarles acá que existe una planificación o una estructura más bien prototípica del género memoria y el género tesis, pero en algunos casos, y dependiendo de la disciplina, vamos a tener objetivos de investigación y preguntas o solo objetivos. En general, yo en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, las memorias que observo tienen solo objetivos de investigación, ¿ya? Pero también podemos tener las preguntas. Importante, justificación de la investigación. Esto es lo que yo les mencionaba hace un rato. ¿Por qué es relevante realizar esta investigación? Porque si el tema ha sido tratado, ultra tratado y ya tiene todas las metodologías de investigación y de análisis de datos habidas y por haber, no vale la pena indagarlo como un problema de investigación. El otro tema es la viabilidad de la investigación. ¿Qué quiere decir esto? Si mi investigación es viable en términos de tiempo y si es viable en términos de dinero. Seguramente a muchos y a muchas les sucedió que en este contexto de pandemia tuvimos que reducir investigaciones porque no era viable. Ya quizás no podían asistir a los laboratorios, quizás no podían recolectar datos por A, B o C motivo.
¿ya? Entonces hay que hacer ciertos ajustes en pos de la viabilidad de la investigación. Y el otro tema es evaluar las deficiencias en el conocimiento del problema, que va un poco en la línea con lo que yo les mencionaba en la justificación de la investigación. ¿Tengo realmente un problema de investigación? Y aquí quiero que me comenten cómo han sido sus experiencias con el planteamiento de un problema de investigación. ¿Lo tuvieron a priori o trabajaron en el contexto de una investigación más macro, como por ejemplo Fondesit, y les costó identificar el problema, desplegarlo en la introducción? ¿Cómo han sido sus experiencias en esta área? Si alguien quiere compartirlo. Hola. Hola. Bueno, en mi caso a mí se me indicó que busque un problema relacionado a la economía circular. Entonces yo tuve que buscar qué problema había que resolver dentro de ese campo. Personalmente se me hizo muy complicado. Claro, porque en el fondo te delimitaron el tema, el área temática. Sí, ¿Y por qué se te hizo muy complicado? es como que era muy general. Entonces me tocó, lo más complicado fue ir de lo general a algo específico. Qué importante lo que dices, porque a veces queremos resolver una problemática gigantesca y en realidad pensemos que este es nuestro tema, ¿ya? Y que está cubierto por un área temática. No sé si me alcanzan a observar. Claro, Sí, luego nos comentas tú, Pablo, que levantaste la mano. Pensemos que este es nuestro problema, perdón, nuestro tema. Pero la investigación solamente va a abarcar un elemento pequeñísimo de todo este gran problema, que si lo miramos desde arriba podría ser como el planeta Tierra, ¿no? Pero nuestro planteamiento del problema tiene que ser solo un ápice, solo una parte. Entonces, claro, efectivamente, como dice Medardo, tenemos esa problemática del problema de investigación, que a veces queremos abarcar algo demasiado amplio y después tus docentes te dicen, pero eso déjalo, en tu caso, eso déjalo para el postdoctorado, porque si no te vas a quedar sin más investigación, si ahora tratas de abarcarlo todo. Pero es una complejidad, podemos estar hasta 3 meses dándole vuelta al problema de investigación. Por ahí un compañero había levantado la mano. Yo había levantado la mano también, que a mí también me ha pasado el mismo problema varias veces, y lo que me pasa harto es que me cuesta, o sea, soy como bien duro para aprender las materias porque soy súper cuadrado para entenderlas. Entonces, yo me di cuenta que necesito saber 4 cosas para poder determinar algo, que es como la definición, la caracterización, la clasificación y la aplicación. Uh-huh. Entonces, lo que me terminó sirviendo, me toma más tiempo, pero me da una facilidad para comprender mejor el problema, es que pesco todos los entes que participan en el problema y trato de aplicarle esas 4 cosas, y no avanzo hasta no tener esas 4 cosas, a saber cuál es el contexto, y ahí empezar a acotar, porque me ha pasado a veces que cuando veo los apuntes de clase no me queda claro si estoy hablando de un teorema, de una técnica, de un método, de un dispositivo, y eso después me causa muchos problemas para acotar. Entonces ahí con el tiempo, pero eso me demora como 3 o 4 veces más para aprender un contenido, pero después no se me olvida más. Pero es una súper buena estrategia. Importante mencionar que todos vamos a tener diferentes estrategias que nos valen más que las del compañero o la compañera, pero es bueno que lo expliciten porque eventualmente alguien la podría realizar y servirle. Pero lo que dice es súper importante para el problema de investigación, un poco es lo que les decía que pueden hacer en el proceso de planificación, esto de la delimitación temática, definir, ya vamos a ver que uno de los elementos importantes para escribir la memoria y empezar a desplegar el problema de investigación son las definiciones de la temática y del objeto de estudio. Y lo otro que me gustó que dijiste, lo dijiste con otras palabras, pero en el fondo lo que identifica son las variables o factores que pueden afectar esa temática. Ya. Sí, es que me pasa harto yo estudio eléctrica acá, y Uh-huh. claro, de repente pasa que uno habla de un dispositivo, pero de repente habla de una teoría, de repente habla de un modelo, y a veces durante las clases uno, como por el mismo tema de tiempo que tú dices, uno pasa de largo esas cosas, pero cuando ya quieres entrar a una investigación más teórica, eso igual repercute mucho en acotar los contenidos, si uno no tiene claro con qué está trabajando. Exactamente.
Así que muchas gracias por esa experiencia y resaltarnos que es importante identificar nuestro tema, nuestro objeto de estudio, es súper importante. ¿Cuáles son las variables o factores que pueden estar incidiendo en ese objeto de estudio? Pero hay que darse el tiempo de hacer todo este trabajo que, claro, te va a tomar más tiempo, pero después te va a facilitar mucho el resto de los subprocesos, sobre todo cuando ya llegamos a la escritura en concreto. Por ahí creo que alguien más quería comentar su experiencia. ¿Alguien más que había levantado la mano? ¿O no continuamos? Ya, vamos a continuar por ahí si después se motivan. Entonces, ¿qué es un problema de investigación? Que muchas veces nuestro tutor, nuestra tutora nos va a decir es que no es un problema, es que no es un problema. Pero, ¿qué es? Vamos a tener diferentes definiciones de un problema de investigación, pero yo creo que aquí dejé las más importantes para que podamos ir explicándolo. Primero, que es el inicio detonador de toda indagación, de toda investigación. Y además, los problemas de investigación, como ya nos decía Einstein, de lo importante que es porque desencadenan todo el saber científico. Pensemos en las vacunas y en toda la investigación que se está haciendo desde el inicio de la pandemia. O sea, teníamos un problema de investigación gigante en muchos términos, ¿no? No solo en términos de que había que crear una vacuna, sino también cómo estaba afectando psicológicamente la pandemia. Y han nacido un montón de estudios a propósito del COVID-19, porque es esto que yo les decía, ¿no? Aquí tenemos el objeto de estudio, que puede ser COVID-19, pero podemos mirarlo de muchas aristas, ya no solo de la arista epidemiológica. Lo otro es un problema, una dificultad que puedo observar en el área de las matemáticas, por ejemplo, o algo que quiero averiguar en ciencias más sociales. Tengo que tener mucha claridad acerca de cuál es mi problema de investigación, porque cuanto más claro sea, más posibilidades voy a tener de obtener una solución satisfactoria. ¿Y esto qué me lo va a dar? Básicamente, crear una metodología de investigación súper adecuada. Yo les había mencionado antes ya que hicieran este ejercicio. El investigador o investigadora tiene que conseguir el problema y verbalizarlo. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio, pero a mí mis docentes siempre me decían, ya, pero cuéntame en voz alta, ¿cuál es tu problema de investigación, de tesis? Y yo lo verbalizaba y no, es que parece que no hay tanta claridad, pero es importante compartirlo, ya para también escuchar otros comentarios acerca de lo que estoy construyendo. El problema de investigación, como todo tipo de problema, tiene que tener una solución, ¿ya? Y esta solución se la otorga a través del planteamiento de la metodología, entendiendo que los problemas pueden ser observados y o medidos de diferente manera. O sea, puedo tener una investigación cuantitativa en la que utilice estadística, pero también puedo tener una investigación cualitativa y recolectar datos a través de entrevistas, de focus group, y de ello también vamos a tener una resolución del problema de investigación. Otra manera también de identificar problemas de investigación es que lean mucha bibliografía acerca de la temática que les interesa, y a veces hay metodologías, es decir, propuestas de soluciones al problema que no han funcionado. Entonces lo que ustedes pueden hacer es modificar la metodología. Eso también es un buen problema de investigación. Ahora, lo más interesante siempre es encontrar un nicho, un vacío investigativo en nuestra área para poder generar un mayor aporte, pero ir cambiando las metodologías de estudio también es una salida, es una puerta de invitación para plantear un problema de investigación. A nivel retórico discursivo, esto que yo les mencionaba, ¿dónde tengo que explicar mi problema? En concreto, a través de las palabras. A esto le vamos a llamar movidas retóricas, ¿ya? Y el problema de investigación, donde más lo observamos, donde más tenemos que indagar en él y donde nuestra audiencia tiene que quedarle clarísimo cuál es el problema de investigación, es en la introducción. Por eso vamos a ver las movidas retóricas, es decir, las secciones de la introducción en que tengo que desplegar mi problema de investigación, ¿ya? Y que si se van a dar cuenta de que en verdad las estrategias que están utilizando implícitamente como conocimiento implícito, también es un conocimiento explícito que efectivamente se ha estudiado en el área del lenguaje,
para poder caracterizar las secciones donde tiene que ir incluido el problema de investigación. Entonces, en el caso de la introducción, yo siempre sugiero que otra de las tantas estrategias, porque siempre vamos a identificar que una nos resulta mejor, pero cuando hago tutoría siempre les sugiero, y cuando no han empezado a escribir nada, que planifiquen, y el paso siguiente es que escribamos la introducción. ¿Por qué? Porque en el fondo la introducción es la columna vertebral de mi memoria, de mi tesis. Después la voy a ir modificando, obviamente, porque voy a pasar al marco teórico, voy a pasar a metodología, resultado, análisis de resultados, pero sirve mucho como una primera columna vertebral e incluso como una parte del subproceso de planificación. En la introducción yo tengo las siguientes movidas retóricas o secciones. Primero tengo que establecer el territorio. Ya vamos a ir viendo en particular de qué trata una de ellas. Luego pasamos al problema o nicho de investigación. Luego ocupamos ese nicho a través de nuestros objetivos, objetivo general, objetivos específicos de la investigación. También tenemos que tener una sección de descripción a grandes rasgos, grosso modo, de la metodología del trabajo, y también una descripción de las fases del trabajo, es decir, de qué manera recolecto datos, etcétera. ¿Ya? Pero nos vamos a centrar en específico en establecimiento del territorio, problema o nicho y ocupación del nicho, porque es aquí donde se despliega el problema de investigación. Voy a comenzar con la movida retórica 1, establecer el territorio. Ojo que las movidas retóricas son secciones, y estas secciones se pueden concretizar en la escritura de un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos, en el contexto de la introducción. Cuando hablamos de establecer el territorio, ¿de qué estamos hablando? Acá lo que tenemos que hacer es destacar el tema a tratar, ¿ya? Si ven, se corresponde también con lo que ya vamos a ver planificado, con esto de la identificación del tópico. Y también aquí se sugiere explicitar la necesidad de la investigación. Entonces, cuando ya me pongo a escribir en concreto mi memoria, mi tesis, empiezo escribiendo cuál es mi tema, cuál es mi gran tema, y acá viene lo que menciona el compañero, tengo que definir. Eso es lo primero que tengo que hacer en la escritura de la introducción para empezar a plantear mi problema de investigación, definir mi temática, mi área temática. Y siempre les sugiero partir de lo general a lo particular, ¿ya? Porque no solo para ustedes como escritores, escritoras, se les va a facilitar la vida siguiendo esta organización, sino que también a su audiencia. Entonces, por ejemplo, vuelvo a mi tema, mi gran tema era la epidemiología, y luego me baso en particular en el COVID-19, ¿ya? Y así voy achicando de lo general hasta lo más particular. Y también en el establecimiento del territorio es importante hacerme esta pregunta y responderla en la escritura de un párrafo. ¿Por qué es necesaria y atingente mi investigación? Porque en realidad si ya se ha hecho todo y se han identificado, pensemos, no sé, en el año 2030, que se vuelve a hacer una investigación en torno a la creación de vacunas para el COVID-19, pero que se esté tomando la metodología y la misma vacuna que ya existe ahora en el año 2020. La verdad es que no estoy haciendo muchas contribuciones. Ahora bien, si en el año 2030 se hace una investigación en torno a las secuelas que les pueden haber quedado a pacientes con obesidad que se vacunaron con la vacuna X en el año 2020, esa sí que es atingente y necesaria. No sé si me explico, si quedó clara la diferencia entre lo uno y lo otro. ¿Me pueden ir mencionando si les queda alguna duda? Entonces, vuelvo. Empiezo a escribir mi introducción. Puede ser esta introducción que no va a ser la definitiva, pero me sirve como columna vertebral para desplegar mi problema de investigación. Lo primero que tengo que hacer, y las primeras movidas, que se denomina establecer el territorio, que es delimitar el gran tema, delimitar el tema en particular, definirlo, importante tener la definición de mi tema en particular, y citar de dónde extraigo esa definición, porque no es una definición que estemos creando, ¿no? Una definición que ya se realizó en torno al objeto de estudio. ¿Y por qué es necesaria y atingente esta investigación? Todo eso escrito en los primeros 2 o 3 párrafos de mi introducción. Establezco el territorio. Luego paso a la otra movida que es importante, que se denomina establecer el nicho de investigación.
Yo les puse esta imagen porque creo que efectivamente proviene de ahí el nombre de esta movida, de los nichos de cementerio, que son huecos, y pensemos que este es el macro tema, epidemiología, pero yo necesito como investigadora ocupar uno de esos huecos, ocupar uno de esos nichos y establecerlo. ¿Cuál es ese nicho que me interesa a mí? Entonces, lo que tengo que hacer aquí es establecer un vacío de investigación. Y ahí, en la introducción, tengo que escribir un pequeñísimo estado del arte, dando cuenta de las investigaciones que se han hecho en torno a mi objeto de estudio, las variables y o factores que se han estudiado en torno a este. Sin embargo, hay un vacío de investigación, hay un factor, hay una variable en particular que no se ha estudiado, una o más variables. Por lo tanto, identifico limitaciones en los estudios previos y sobre la base de eso, entonces identifico qué fenómeno del tema no ha sido estudiado. Y ahí establezco mi nicho de investigación. Mira, sabes que la verdad, lo que no se ha estudiado en torno al COVID-19 es cómo incide o cómo incidió en general la pandemia del COVID-19 en la estabilidad emocional de los adultos mayores. Yo identifiqué ese vacío de investigación y entonces establezco mi nicho. Ese va a ser mi nicho de investigación. ¿Se entiende? No tiene que ser, a ver, es difícil decir que algo no ha sido estudiado nada, porque la verdad es que las investigaciones han avanzado tanto en todas las áreas, y yo un poco les decía al principio, ya Platón, Aristóteles hicieron tanto en su momento, que es difícil encontrar un tema en general que no haya sido investigado. Pero hay cosas, hay factores, hay variables de los temas que no se han estudiado o hay metodologías que no se han utilizado. Entonces ahí yo establezco mi nicho de investigación, ahí establezco el vacío de investigación. Y esto también se concretiza en 2 o 3 párrafos de la introducción, ¿ya? Luego llegamos a la movida número 3, como pueden observar ahí en la imagen, pensemos que este es un investigador y que ocupa el nicho. Ante el vacío de investigación anteriormente mencionado, el objetivo de esta memoria es, y escribo mi objetivo general de investigación. Recuerden que los objetivos, sobre todo el objetivo general, ya lo tienen que haber delimitado en el subproceso de planificación. Ya eso es súper importante. Nunca les voy a recomendar partir la escritura de una memoria, una tesis, de un trabajo de titulación, si no tienen el objetivo general de investigación. Ya los específicos podríamos irlos modificando en el camino, pero si no tenemos claridad con nuestro objetivo general, es súper complejo. Entonces, ¿cómo ocupo el nicho de investigación? Escribiendo en 2 párrafos el objetivo general, preguntas, hipótesis, y de esta manera delimito la estructura organizativa también de la tesis. Esas son las 3 movidas retóricas fundamentales en las que despliego mi problema de investigación. Ahora bien, siempre les recomiendo en las tutorías de Armadillo que trabajen con este esquema, que trabajen con la plantilla de planificación que realizaron, que trabajen con este esquema y que vayan. Párrafo 1. ¿Qué tengo que hacer en el párrafo 1? Identificar la temática general, identificar mi tópico en específico, mi objeto de estudio. Defino objeto de estudio. Ya, después de que hice eso, tengo que realizar este pequeño estado del arte de las investigaciones que se han realizado, sobre todo en los últimos años. Pero hay un vacío. ¿Qué no han estudiado? ¿Qué variantes o qué variables, perdón, sí han estudiado? Y así voy desplegando y escribiendo con una organización previa. Porque, reitero, sentarme y esperar a que me llegue la luz divina y poder escribir todo esto, no. O sea, es toda una fase de trabajo previo a... También otra cosa que es importante es que a nivel ya más relacionado con la cohesión y relacionado con el nivel discursivo, tenemos que utilizar ciertos conectores en la introducción para dar cuenta de las movidas, ya de la movida establecimiento del territorio, problema de nicho, ocupación del nicho. ¿Cuáles son esos marcadores discursivos y o conectores que utilizo? Para el nicho, tengo que utilizar los contrastivos y concesivos. Sin embargo, no obstante, si bien, a pesar de, y para el objetivo, por esta razón, debido a ello, por lo tanto, así.
Por ejemplo, diversas investigaciones en el área se han centrado en, ahí hago este estado del arte que les mencionaba, no obstante, no se ha estudiado esto para identificar el nicho. Por ello, el objetivo de esta memoria es identificar, y ahí utilizo los conectores y o marcadores discursivos de causa-efecto. También siempre sugiero que trabajen con una plantilla de conectores, marcadores discursivos. Si no tienen, me escriben y yo también les puedo enviar una. Pero tengo que trabajar con todos estos elementos para poder ponerme a escribir, porque la escritura no es un proceso fácil para nada. Yo les mencioné que les iba a mostrar ejemplos. Por supuesto que extraje solo una parte de toda la escritura. Estos son ejemplos que trabajamos en las tutorías de Armadillo. Entonces acá tenemos un ejemplo sobre todo de establecimiento del territorio y del nicho. ¿Ya? Esto en el contexto de la introducción. Lo que extraje acá fue fragmento de una introducción. Entonces fíjense, yo les marqué, subrayé aquello que tenía relación con estas dos movidas. El transporte público es un aspecto importante en la calidad de vida de las personas. O sea, ahí ya temáticamente este estudiante nos está situando en la temática, por lo que existen diversas investigaciones que modelan y evalúan las decisiones de elección de los viajeros. No vamos de lo general, transporte público, nos vamos a lo particular de esta investigación, que es la elección de los viajeros. En un principio, los atributos más estudiados, aquí vamos con ese estado del arte a grandes rasgos que les mencionaba, y que influyen en la decisión de un pasajero, eran el costo monetario y el tiempo de viaje, las variables que ya se han estudiado. Y ahí también es importante hacer la referencia de estos estudios, de estas investigaciones. Más recientemente se ha estudiado la incorporación de otros factores. Ya ven, aquí se está desplegando en específico las variables que se han estudiado en torno al tema, tales como la comodidad, la disponibilidad de asientos, las percepciones del nivel de hacinamiento, entre otros, debido a que se ha comprobado que estos, es decir, esos factores, tienen un impacto significativo en el comportamiento de los usuarios. Nuevamente tenemos que incluir las referencias. No obstante, recuerden que les mencioné que tenemos marcadores discursivos, conectores específicos para cada una de las secciones. No obstante, podría haber sido sin embargo, pese a ello, en su mayoría son investigaciones que usan datos de preferencias declaradas, los cuales presentan varios tipos de sesgos. Entonces, aquí lo que hizo el estudiante fue identificar el establecimiento del territorio y el nicho. Mira, esto se ha hecho, sin embargo, no se ha investigado desde esta perspectiva, desde esta mirada, desde esta óptica. ¿Ya? Y ahí lo podemos ver en concreto. Otro ejemplo, en este ejemplo tenemos delimitación del tema, antecedentes, limitación más específica de la investigación, nicho y objetivo. ¿Ya? Pero de todas maneras quiero recordarles que solo extraje una parte de todo el desarrollo de la introducción. En la actualidad, la separación selectiva de minerales que contienen especies con valor económico de los que no presentan valor está gobernada por el proceso de flotación. Ese era el tema a estudiar, el proceso de flotación. Luego continuaba con definición del proceso de flotación, etc. Antecedentes. La implementación de XPS para el estudio de la activación de la pirita se ha realizado principalmente a nivel de laboratorio. Antecedentes, es decir, investigaciones que ya se han realizado. Debido a la alta sensibilidad de esta técnica de análisis, existen diferencias entre los resultados obtenidos en el laboratorio y los de planta concentradora. Encontramos una limitación en lo que ya se ha realizado. Las muestras de planta necesitan una preparación adecuada para el análisis, lo cual requiere de una metodología para su implementación en la concentradora. Ven aquí, quien investigó identifica un nicho, un problema de investigación metodológico. Esto es lo que yo les decía. Se han hecho los estudios, pero no se ha utilizado en particular esta metodología. En consecuencia, este trabajo tiene por objetivo desarrollar una metodología para la implementación industrial de la técnica XPS para el estudio de la activación de la pirita. Me gustaría que me comentaran si logran entender y concretizar y materializar a través de estos ejemplos, identificar las movidas retóricas que en términos más teóricos yo les mencioné antes. Si logran verlo ahí, en el escrito. Si alguien quiere participar y comentármelo.
Porque claro, yo se los dije teóricamente, pero lo que me interesa es que se entienda que se puede escribir teniendo esta organización y teniendo la planificación previa también. Franco, no me queda muy clara la redacción del nicho. Entonces volvamos acá. Y quiero volver un poquito más atrás. Ya, entonces, el nicho, lo que hacemos en el nicho es describir las investigaciones que ya hay en torno a mi tema. Y en específico, indagar en las variables o los factores que se han estudiado de ese tema. Ya, por ejemplo, mi tema seleccionado era COVID-19. ¿Qué investigaciones se han hecho? Sobre todo en este año 2020, que no puede ser más atingente, y cuáles han sido las variables o factores estudiados de ese fenómeno, de ese objeto, que es mi objeto de estudio COVID-19. ¿Ya? Entonces lo que hago es escribir brevemente en 1 o 2 párrafos las investigaciones más actuales en torno al tema, pero ¿qué no se ha estudiado? Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Sin embargo, estas investigaciones no han indagado en, y ahí yo establezco mi nicho de investigación, mi espacio a ocupar en la investigación y en la disciplina que me interesa. Entonces, si volvemos acá a los ejemplos, y en este último ejemplo sobre todo, había una limitación que tengo que identificar. Si te fijas, aquí pusieron los antecedentes, la implementación de espectrometría de rayos X para el estudio, bla, bla, bla. ¿Qué se ha hecho? Debido a la alta sensibilidad de esta técnica, existen diferencias entre los resultados obtenidos en el laboratorio y los de planta concentradora. Identifico una limitación. Eso ya va en la identificación del nicho. Tengo que encontrar una limitación en las investigaciones que describí anteriormente y luego ya ocupo mi nicho. Las muestras de planta necesitan una preparación adecuada para el análisis, lo cual requiere una metodología nueva. Entonces, en concreto, lo que me estás preguntando, ¿qué es o qué tengo que escribir? Tengo que escribir este pequeño estado del arte de las investigaciones que se han llevado a cabo en los últimos años, cuáles han sido los factores estudiados. Sin embargo, no obstante, no se ha estudiado, no se ha indagado, no se ha investigado X. Y de esa manera, entonces tú vas a redactar el nicho de investigación. No sé si te queda más claro, Franco. Nicho de investigación, antecedentes, investigaciones, estado del arte, e identificar qué no se ha hecho, o qué variable o qué factor no se ha estudiado. Y si podemos continuar para finalizar. Bueno, aquí tengo los ejemplos muy ilustrativos. Y finalmente desearles éxito con su problema de investigación, también solicitarles que pidan tutorías, que vamos a estar trabajando en enero, y este es un taller general, pero es importante también ver las problemáticas y los errores recurrentes que tiene cada estudiante en particular, ¿ya? Porque no siempre son los mismos. Este es un taller que se realizó sobre la base de los problemas recurrentes identificados, pero podemos tener muchos otros. ¿Okay? Y también recordarles que el subproceso de planificación va a depender mucho de qué tácticas, qué técnicas nos acomoden como escritora y como escritores.